continuemos. Vamos a ver, vamos a agarrar a otra persona para nuestro ejemplo. A ver, Elio. Elio, Hola, Lice, buenas tardes. ¿cómo estás, Elio? Buenas tardes. Bien. ¿Quién es tu cuate del curso? Tengo muchos, casi todos. Elegí a uno, tu mejor cuate. Wilmer. Wilmer, Wilmer, ¿estás? Alicia, buenas Wilmer, tardes. ¿cómo Sí, estás, Wilmer? Dice que es tu cuate el Elio, ¿es verdad? ¿Son cuates, sí, Wilmer? Alicia. Sí, Alicia. Ya. Perfecto, ya. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo entonces. Elio es dueño de la empresa y Wilmer, que es su cuate, con el que va a farrear todos los sábados, ¿sí? A echarle unas frías. Resulta de que es el cajero de su empresa, ¿sí? Y durante las últimas semanas se ha ido perdiendo dinero, ¿sí? Wilmer lamentablemente ha ido sustrayendo dinero que no correspondía, ¿sí? Producto de eso se ha visto un faltante en caja, ¿ya? Elio, ¿qué harías para poder evitar estas pérdidas? No creo que lo vayas a despedir, ¿no ves? Si es tu cuate, ¿con quién vas a ir a farrear los sábados, no ves? ¿O lo vas a despedir, Elio? Elio. Lice, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Lo vas a despedir? No, Lice, sería hacer una llamada de atención para que en la siguiente ya no lo haga. Ya, ya, muy bien. ¿Solo eso? Y pues, no sé, tendría que devolver también, ¿no? El dinero que sustrajo, si Ya, no está despedido. perfecto, ya. Supongamos que Wilmer acepta tu carta, acepta las llamadas de atención, devuelve el dinero, pero de aquí a 2 semanas sigue haciendo lo mismo. ¿Qué vas a hacer? A esa más ya, pues, dice ya no, despedirlo. Ya, pero grave, ¿no? Porque ¿con quién vas a compartir los sábados? Las frías de los sábados, las rubias de los sábados, se dice, ¿no? Las rubias frías de los Como, sábados. no, pues ya no se podría, ¿no? Dice, sería conseguir otro contador y ya. O, Le cambiaría de cargo. ¿Ves? La Nelcy ya quiere entrar, quiere suplantarle al Wilmer, dice ya. A ver. Entonces, señores, con este ejemplo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Fíjense, ¿no? Cómo ha dudado Helio de incluir algún otro control, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hubiese hecho es hacer arqueos diarios. Si yo hago arqueos diarios, yo voy a evitar de que Wilmer tenga la posibilidad de hacer cualquier cosa con el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a implementar un control sobre ese dinero. ¿Qué es lo que no se estaba haciendo? ¿No ve? Elio dice, no, con una llamada de atención me va a devolver el dinero, se soluciona el problema, pero no. El riesgo puede existir. Y muchos de esos riesgos justamente surgen por el hecho de que no existen controles, como un arqueo, como un inventario, ¿no? Como un inventario de activos fijos, inventario de mercaderías. Entonces, esos aspectos pueden en algún momento generar riesgos de control, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que el riesgo de control se da porque
no existen los controles suficientes sobre esos rubros. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no voy a poder controlar esa parte de mi estado financiero. Una parte importante, una parte que yo necesito controlar porque el dinero es delicadísimo, ¿no? Entonces ahí, por más que sea cuate, por más que sea me acompaña en mis noches de bohemia, ¿sí? En mis noches de boliche, por más, ¿sí? ¿Se entiende lo que es el riesgo de control? Sí, Licen. Sara, ¿cómo se genera un riesgo de control? Me puedes decir en tus palabras? Bueno, así como usted dijo, no, Licen, es tal vez por el poco, tal vez por el poco control que existe en las empresas. En el caso que puso en el de ejemplo de Helio y Wilmer, bueno, en lugar del Helio pienso que yo tal vez primeramente se debería realizar un control, ¿no? Ante esa situación Ujú. sucedida, yo pienso que debería realizarse un control y obviamente siempre la carta de llamada de atención o bien cambiarle de cargo, ponerle tal vez en otro área. Muy bien, exacto. Muy bien, Sara, muy bien, se ha entendido. O sea, es claro, es clave entender de que esto se genera por falta de control, ¿sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. El riesgo de control se genera cuando hay una falta de control sobre las operaciones habituales de la empresa, ¿ya? Muy bien, se entendió. Ahora, vayamos al último tipo de riesgo, que es el de detección. Ahí tenemos el riesgo de detección. ¿Qué nos dice? El auditor no detecta errores en sus procedimientos. A ver, un ejemplo. Si yo estoy haciendo auditoría, imagínense un equipo de 3, 4 personas que tenga que revisar 200 carpetas. ¿Será que entre las 5 personas vamos a poder revisar todas esas carpetas? Uno por uno, hoja por hoja. ¿Qué dicen? Yo creo que se tendría que hacer, Yo creo que no, Licen, y de ahí puede surgir el riesgo de detección, como dice. Muy bien, Sara. Sara, ya te has ganado tus puntitos. Muy bien, Sara. Felicidades. ¿Sí? Exacto. Lo que menciona su compañera es lo que pasa. Muchas veces en los procedimientos de auditoría nosotros no vamos a poder revisar al 100% la información. De hecho, no lo tendríamos que hacer. Por eso es que establecemos muestras de revisión. ¿Sí? Imagínense revisar 300 carpetas hoja por hoja. O sea, hasta da flojera, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, es imposible en cuanto a tiempo. Una auditoría en promedio se ejecuta durante 30 a 45 días máximo. Y en 45 días revisar semejante documentación, pues es complicadísimo. Operativamente hablando, no es posible. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos considerar que durante esa revisión, el riesgo que existe para los auditores es el de no poder detectar errores, ¿no? Imagínense, justo la carpeta que no reviso es en la carpeta donde hay evidencia sobre la pérdida de 100,000 bolivianos. Justo en esa carpeta. ¿Se me va a pasar? Sí, lamentablemente se va a pasar. Y no vamos a poder detectarlo. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de riesgo de auditoría, hablamos de estos 3 riesgos. El riesgo inherente, el riesgo de detección, el riesgo de control. ¿Sí? El riesgo inherente y el riesgo de control, que los voy a pintar con un solo color, ahí está. Esos dos riesgos son responsabilidad directa de la empresa. ¿Sí? En cambio, el riesgo de detección es un riesgo
que es de auditoría. Pertenece a auditoría. Los responsables van a ser el equipo de auditoría. ¿Ya? ¿Se comprende, señores? ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? Bien. Silencio otorga, entonces continuamos. ¿Para qué nosotros sabemos cuáles son los riesgos? Para determinar su evaluación. Yo cómo sé que existe un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. ¿Sí? Mediante esta evaluación. Y al momento de evaluar los riesgos, yo pues tengo que determinar si hay o no riesgos de control, riesgos inherentes, riesgos de detección. Y en base a ello, pues yo voy a establecer mis parámetros de evaluación, como alto, medio, bajo. Cuando la evaluación sea, en este caso, por ejemplo, exista un riesgo alto, en estos tres riesgos que acabamos de ver de auditoría, el riesgo inherente de control y de detección, debemos aplicar pruebas sustantivas. Ya hemos hablado de las pruebas sustantivas, les voy a hacer recuerdo, ¿sí? Consisten en validar a través de pruebas, ¿sí? A través de procedimientos de auditoría, los saldos en los estados financieros, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo, a ver, en el banco hay 100,000, esos 100,000, ¿cómo yo puedo respaldar? A través de una confirmación de saldos del banco, a través de los extractos bancarios, a través de las conciliaciones bancarias, ¿sí? Entonces, hay todos esos procedimientos. ¿Está bien? A eso se refiere con pruebas sustantivas. Cuando exista un nivel medio en el parámetro de evaluación, o sea que sí hay controles, ¿sí? El riesgo de auditoría es medio. Entonces, lo que nosotros debemos aplicar son pruebas sustantivas con un nivel de alcance medio. ¿Sí? Ahí ya como que baja la intensidad de las pruebas. ¿Por qué? Porque podemos confiar en la empresa. Es decir, sí, de alguna forma tienen controles, realizan sus operaciones habituales con todo el respaldo posible, etc. Pero cuando la evaluación de los riesgos es bajo, nosotros sí o sí tenemos que aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento con un nivel bajo. ¿Sí? ¿Qué se refiere a esto? Bajo quiere decir que el nivel de riesgo es bajo, es poco. Entonces, si sé que es poco o bajo, lo que me queda es hacer un procedimiento de auditoría con un alcance de nivel bajo. ¿Ya? O sea que no voy a implementar de repente todos los procedimientos de auditoría a un 100%. ¿Sí? Quizás lo tenga que hacer solamente de los puntos en los que yo haya identificado que sea necesario. Entonces, por eso es importante evaluar los riesgos. Por favor, señores, ¿sí? Considérenlo. Pasemos a lo que es ambientes del sistema de información. En este punto se debe señalar el sistema contable que utiliza la empresa para la generación de estados financieros. Acá, señores, es importante conocer el sistema, el software contable. ¿Por qué será necesario conocer, señores, el software? Para ver sus registros de ingresos, gastos, Para ver sus registros de ingresos y gastos. ¿Qué más? el flujo. Bueno, todo se registra en el sistema, ¿no? Ya. ¿Pero será suficiente con saber cómo es eso? Bueno, yo creo que del sistema contable que maneja cada empresa, reportes, ¿no? Saca reportes de cada mes, se presenta la ejecución y con eso hace un control interno, ¿no? Por ahí. En realidad lo que nosotros
debemos tener certeza de que este sistema realmente genere la información que nosotros vayamos a requerir. ¿Sí? No solamente por un tema de requerimiento, sino por un tema de transparencia, ¿no? La implementación de un software en una empresa es principalmente para poder optimizar el tiempo en los registros y tener todos los estados financieros, ¿sí?, generados en un software. Porque imagínense hacerlo a mano, ¿no? Sería un fiasco, sería algo que nos tarde mucho tiempo, perderíamos mucho tiempo. Entonces, nosotros debemos tener la confianza, la certeza de que este sistema sea coherente y emita los reportes necesarios para contabilidad y obviamente también para auditoría. ¿Ya? Ambiente de control. El control interno es un proceso afectado por el directorio de la entidad, gerencia y demás personal, establecido para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia en las operaciones y el cumplimiento de leyes. El ambiente de control, básicamente, señores, lo que nos permite es entender y saber si existe o no procedimientos de control dentro de una empresa. ¿Y cómo yo puedo determinar esto? A través de técnicas. Y aquí entra lo que es la evaluación del control interno, que es otro punto que nos va a permitir entender. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de los ambientes de control, hablamos de todas las personas. O sea, es bien sencillo entender lo que es el control interno. ¿Por qué? Porque afecta a todos, por más rango que tengas. O sea, por más que seas el gerente, dueño de la empresa, igual tú formas parte de ese control interno, ¿no? Por más sereno que seas, por más guardia que seas, igual ese control interno también te afecta, ¿no? Y mientras mejor esté establecido estos controles dentro de la empresa, más certeza vamos a tener sobre los estados financieros. Porque estos controles nos van a permitir justamente generar información oportuna, precisa, confiable, ¿no? Y es esta información, pues, que nos va a generar estados financieros limpios. No limpios en el sentido de que no tengan errores, sino que sean producto de un buen sistema establecido por la empresa, de un buen sistema de control interno. ¿Ya? ¿Se comprende, señores? Acá está su tarea, señores. Esta es la parte que ustedes tienen que desarrollar durante esta semana. Componentes del control interno, COSO 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son los componentes? Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. ¿Sí? Eso es lo que quiero que me desarrollen de acuerdo al informe COSO número 3. ¿Ya? Ustedes buscan informe COSO número 3 y buscan componentes del control interno. Y ahí van a encontrar el desarrollo de todos estos conceptos. Es importante saber, ¿no? Por ejemplo, ambiente de control. Si lo ejemplificamos rápidamente, es como que si yo sé que la personal entra a las 8, un buen ambiente de control me debería mostrar que todo el personal a las 8 en punto esté tiqueando. ¿Sí? La evaluación del riesgo también forma parte del control interno, porque ¿de qué me sirve tener siempre permanentemente controles si yo no evalúo el probable riesgo que pueda existir? Las actividades de control vienen acompañadas del ambiente de control, ¿no? ¿Cuál sería la actividad de control que se estaría estableciendo para el personal? ¿No? El que al momento de ingresar, el personal realice el tiqueo correspondiente para la entrada y salida de la fuente laboral, ¿no? La información es que todo esto se traduzca en informes que nos permitan conocer más a la empresa, ¿ya? O que nos permitan entender la información que genera la empresa.
Y a eso va ligado lo que es la comunicación y supervisión, ¿no? La supervisión ya tiene que ver con una tarea post-control. ¿Será que todos tiquean a las 8? ¿Quién no tiquea a las 8? ¿No? Ese ya es un seguimiento, es una supervisión a las actividades de control. Entonces, todo esto es importante que lo sepamos relacionar con los diferentes rubros, ¿no? Ya sea caja, inventario, cuentas por cobrar, etc. ¿Sí? ¿Dudas sobre los componentes de control? Dicen, esta es la tarea, vamos a investigar qué es curso 3 o vamos a implementar en una actividad. Lo que quiero es que desarrollen los conceptos y lo ejemplifiquen con los estados financieros, con los rubros de los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, Ejemplificar, ¿no? sí, un solo ejemplo. Ustedes pueden elegir el rubro que deseen, ¿no? Por ejemplo, en inventarios. ¿Cuál sería el ambiente de control en inventarios? ¿Alguien puede ejemplificar? En inventarios. Sí. Que informen, dice, cada entrada y salida que hacen. Ya, muy bien, que haya informes de cada entrada y salida de mercadería, ¿sí? ¿Cuál sería la actividad de control de un inventario? ¿Cuáles serían las actividades para controlar ese inventario? Inventarios sorpresivos, regular, no sé. Eso, ¿ves? Eso es lo que quiero que hagan. ¿Dónde se informa todo esto? ¿En qué reporte? ¿A qué llamamos cuando hacemos ingresos y salidas? Cardex, ¿no ve? El Cardex. Exacto, ahí ya estamos hablando de información. Y supervisión sería que haya una constancia de que una persona, ¿sí? Una persona realice esa supervisión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién podría hacer la supervisión de las tareas del almacenero? Perdón, dice. ¿Quién tendría que hacer la supervisión de las tareas del almacenero? La área financiera, dice. El administrador, la administradora, ¿no ve? Entonces, ahí es importante que sepamos identificar ese proceso de supervisión. Entonces, con este ejemplo que acabamos de hacer juntos, quiero que ustedes vayan trabajando otros, ¿no? Por ejemplo, para caja, para cuentas por cobrar, ¿no? Para para los préstamos financieros, para todos esos, ¿sí? Pero siempre identificando estos 5 componentes. Si ustedes aprenden a hacer esto ahora, créanme que les va a ser fácil entender al momento en que ustedes lleguen a la empresa, identificar todos estos componentes. Y esto es clave para hacer una auditoría, porque aquí entiendes dónde puede existir riesgo, dónde puede haber una falta de procesos, etc. ¿Ya? Por eso es importante y por eso es la tarea también. ¿Ya? Bien, pasemos a lo que es el control clave. El control clave básicamente nos permite establecer que si este control clave está funcionando, ¿sí? Nosotros podríamos validar varias afirmaciones de los estados financieros. Por favor, aquí tomen nota, ¿no? ¿Cuáles son las afirmaciones a los estados financieros? ¿Sí? Perdón, se cortó creo un cacho, no sé si me escuchan bien, se bajó mi señal. Se escucha, Liz. Ya. Entonces acá, señores, lo que nosotros tenemos que repasar son las afirmaciones a los estados financieros. ¿Sí? Que son básicamente 5. Yo lo tomo así y espero que lo comprendan.
Permítanme tomar mi pluma. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Valuación, integridad, propiedad, presentación y existencia. ¿Sí? Algunos también le ponen VIP igual. Pasa esto, por ejemplo. Doble E al final. En vez de presentación, exposición. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una auditoría, nuestros objetivos se basan en estas afirmaciones a los estados financieros. ¿Qué debo evaluar? ¿Qué debo evaluar? La valuación, o sea, que estén correctamente evaluados. La integridad, la propiedad, ¿sí? Que sean propiedad de la empresa. La presentación, que se expongan dentro del estado financiero, ¿sí? Y la existencia, que realmente existan dentro de la empresa. A ver, vamos a hacer la prueba con un activo fijo, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar en auditoría si el activo fijo está correctamente valuado? ¿Qué documento me podría ayudar con eso? A ver. El documento de la existencia, o sea, el registro de los activos fijos te muestran como un CARDEX igual, ¿no? Ya, pero eso es un respaldo de registro para llevar control. Pero me refiero a qué documento me respalda para poder saber si está correctamente evaluado o no el activo fijo. Si compramos nosotros un equipo industrial para una empresa, ¿sí? ¿Cuál es ese documento que nos respalda el valor de ese equipo? La factura. El documento de cotización. ¿Sí? Ya. Factura. La factura, Momento de las compra. cotizaciones, el contrato de venta o de compra, ¿sí? Entonces, todos esos documentos son los que me van a permitir a mí validar que este activo fijo esté correctamente valuado. La integridad va de la mano de lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque integridad se refiere a que yo registre íntegramente este activo fijo. ¿Qué quiere decir? Que si estoy comprando maquinaria, no lo voy a registrar como equipo de computación, ¿no ve? ¿Será que hay un registro íntegro ahí? No, ¿no ve? O sea, me estoy equivocando, estoy utilizando otra cuenta. Entonces ahí no hay un registro íntegro de la compra de ese activo fijo. ¿Sí? A eso se refiere con integridad. ¿Sí? Propiedad. Propiedad, nosotros ¿cómo validamos que sea propiedad del activo de la empresa, este activo fijo? La factura, la cotización, el contrato, ¿con qué nombre debería ir? ¿Alguien me puede decir? Con la razón social de la empresa. Con el nombre de la empresa, Lisa. Exacto, entonces eso a mí me da certeza de que esa maquinaria, ¿a quién pertenece? A la empresa. A la empresa. Porque ¿qué pasa si yo tengo la factura, pero resulta que está emitida a nombre de otra empresa? Entonces ahí yo ya tengo que dudar y decir un ratito, este activo fijo creo que no pertenece a esta empresa, ¿no? Pertenece a esta. Entonces esa es una forma de validar esta afirmación de propiedad, ¿sí? Presentación o existencia, o exposición, perdón. Se refiere a que estén registrados y que se expresen o que se expongan en los estados financieros. No, ¿En qué rubro de los estados financieros estaría mi maquinaria equipo expuesto? en En producción, Lisa. No, pues ¿dónde van los maquinaria equipo? ¿En qué rubro va?
Activos Industrialización. Activos fijos. No. Activos fijos. fijos. Exacto. Entonces, ¿yo cómo voy a validar que estén correctamente presentados y expuestos? Cuando verifique que estén dentro de los activos fijos de la empresa, registrados, ¿no? Y por último, validamos la afirmación de existencia. ¿Cómo yo puedo verificar la existencia de esta maquinaria? ¿A través de qué procedimiento? Inventario de todos los activos fijos. Exacto, el inventario. ¿Por qué el inventario? Porque solo así yo voy a poder corroborar que ese activo fijo exista. Pero tengo papeles, pero ¿dónde está tu activo fijo? Ah, es que está en el mecánico, ya, vamos al mecánico. Vamos al mecánico, no está. ¿Dónde está tu activo fijo? Es que le he prestado a mi primo, ya, vamos donde el primo. No, es que mi primo no está ya. Entonces vamos a, ¿dónde está tu activo fijo? No importa el respaldo que tengas la factura, el contrato, esté dentro de tus estados financieros, esté correctamente expuesto, íntegramente registrado, lo que tú quieras. Pero si no existe, chao, no existe. Has simulado un hecho y eso es un delito, por si acaso, ¿no? Entonces ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser que se incurra en algo que no deberíamos, ¿no? Que es, por ejemplo, la simulación de compra de activos fijos, ¿no? Entonces, como auditores, nosotros debemos basarnos en estas 5 afirmaciones. Estas 5 afirmaciones nos van a permitir dar o nos van a permitir evaluar de forma correcta durante todo el proceso de auditoría. ¿Está bien? ¿Está claro esta parte, señores? Pregunta de examen, por si acaso, el PIPE. ¿Sí? PIPE. Evaluación, integridad, presentación o exposición. ¿Sí? Evaluación y propiedad. Perdón, existencia y propiedad. ¿Ya? Repito, evaluación, integridad, propiedad, exposición y existencia. ¿Está bien? De nuevo, Lice, por favor. Evaluación, integridad, propiedad, exposición y existencia. Repito una vez más, evaluación, integridad, propiedad, exposición y existencia. ¿Ya? Con esto vamos a hacer la segunda parte de su tarea. Quiero que me ejemplifiquen las afirmaciones a los estados financieros, ¿sí? Mínimamente de 2 rubros de los estados financieros. Ustedes elijan el que quieran, ¿ya? ¿Cómo yo puedo validar las afirmaciones de los estados financieros de mis ingresos? ¿No? Por ejemplo, evaluación. Ah, ya, verifico mi facturita, veo, a ver, ¿cuánto dice aquí? 100,000. ¿Cuánto he registrado? 100,000. Ah, está bien valuado. Integridad. ¿Cómo he registrado? ¿Lo he registrado como ingreso? ¿Lo he registrado como gasto? ¿Lo he registrado como pasivo? Como ingreso. Ah, está bien. Propiedad. ¿De quién es esta factura? ¿Quién ha emitido? Ah, ha emitido la empresa. Ah, está muy bien. Es de la empresa estos ingresos. Exposición. ¿Cómo están expuestos en los estados financieros? Como ingresos. Ah, está muy bien. Existencia. A ver, ¿cómo puedo validar la existencia? A ver, ¿dónde está la plata de este ingreso? ¿Está como cuentas por cobrar? Ah, ya, perfecto. O está en bancos, ha ingresado a bancos. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo armar las 5 afirmaciones, relacionar las 5 afirmaciones con cualquier rubro del estado financiero. ¿Sí? Enseguida, para concluir un cachito más, vamos a terminar de encerrar esta idea y voy a terminar de llamar lista. ¿Sí? Por si acaso, quizás llame desde el inicio, por si acaso. ¿Ya? Nos vemos enseguida.